Hola, hoy les traigo un nuevo video que es de un nuevo tema de energía potencial de deformación. Para ello nosotros utilizaremos una simple fórmula que es de la energía potencial de deformación, que es lo siguiente. Se simboliza con U, es igual a la sumatoria donde I va a ir desde 1 hasta N y N al cuadrado, donde N es la fuerza axial por la longitud sobre AE. A es el área transversal de la barra o de la estructura y el E es el módulo de elasticidad. Entonces es la única fórmula que nosotros vamos a utilizar para resolver nuestro ejercicio. Entonces vamos por nuestro primer ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿O qué nos dice el enunciado? Determinar la energía potencial de deformación para la armadura mostrada en la figura, si es de rigidez constante EA. Entonces, para empezar nosotros a hallar nuestra energía potencial de deformación, primero tendremos que hallar las reacciones en el A y en el F. En A tendremos dos reacciones, una en X y una en Y, y en F solo tendremos en X. A ver, hallemos las reacciones entonces. Aplicando sumatoria de momento en el punto A nos quedaría sumatoria de momento en el punto A. Esta dirección lo consideraremos como negativo el antihorario y horario será positivo. Este será igual a 0. Solamente tendríamos 4 fuerzas y una reacción. Como dijimos, en el punto A habrán dos reacciones, uno que es AY y el otro que va a ser en AY y este es AX. Y en F solamente va a haber uno, FX. Aplicando sumatorio de momento en el punto A, tenemos lo siguiente. Para la carga de 5 kN sería, está yendo en sentido horario, que es positivo. Sería 3 por 5 más el brazo sería para el punto C serían 6. 6 por 4 más para el punto D el brazo es 9 por 3 más, y por último tendríamos 12. 12 por 2 menos, esto está yendo en sentido antihorario, la reacción que es Fx, entonces sería menos 4Fx es igual a 0. Calculando todo esto, Fx nos dará 22,5 kN. Entonces, aplicando sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, hacia la derecha vamos a tomar como positivo, sería menos AX más FX igual a 0. Entonces, AX es igual a 22,5 kN, que va en sentido negativo, hacia a la izquierda, y este FX va a la derecha. Listo, ya tendríamos nuestras dos reacciones que necesitamos para calcular las fuerzas internas. Este es 22,5 y este es 22,5. La dirección es en sentido contrario. Una vez que hayamos hallado las reacciones, procederemos a hallar las fuerzas internas, las fuerzas axiales internas en cada tramo o en cada elemento. En el elemento AF, en este caso no serían elementos porque no hay una rótula que podemos dividir, ¿no? Entonces, prácticamente lo podríamos llamar por tramos. Para hallar las fuerzas internas utilizaremos el método de nudos o nodos, empezando por el punto A. En el nodo A tenemos una fuerza que va en sentido negativo, que es en X, 22,5. Ahora, otra fuerza que tenemos es el AF, que nosotros vamos a suponer que va a ser en sentido... acá también tenemos el AY. El AY, para hallar el AY simplemente sería, a ver, acá nos faltaba el AY, ¿no? El AY sería sumatoria de fuerza en X, en Y. En Y, el sentido positivo, vamos a ver hacia arriba, es igual a 0. Entonces sería AY menos las 4 caras que habrían, 5, 4, 3 y 2,
sería menos 5, menos 4, menos 3 y menos 2 es igual a 0, en donde AY nos va a dar igual a 5, 14 kilonewtons en sentido positivo, hacia arriba. Listo, entonces acá en el punto A ya tendríamos otra fuerza que sería en sentido positivo, que es 14 kilonewtons. Ahora, la fuerza interna o la fuerza axial en el punto AF. Nosotros vamos a suponer que la dirección es hacia abajo. AF. Y también AB. En esta dirección AB. Aplicando sumatoria de fuerza en X, tendríamos lo siguiente. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Aplicando sumatoria de fuerza en X, será lo mismo. AB va a ser 22,5 también. AB es igual a 22,5. En sentido, en esta dirección va a ser, que es atracción. Ahora, y si aplicamos sumatoria de fuerza en Y, vamos a tener que AF es igual a 14. También es a compresión. Y el otro era atracción y esta compresión. Ya tenemos para el punto A nuestras fuerzas. A ver, vamos poniendo con un colorcito, con un color rojo. Esto en AF era atracción. Atracción que era el AB era 22.5. 22.5. Y AF era, acá está, nuestra fuerza axial AF es a compresión. A 14. Listo, ya tendríamos nuestra fuerza interna para AB y AF. Ahora vamos para el nodo B. En el nodo B tenemos una carga que es a 5, una fuerza, 5 kilonewtons. Y también tenemos 22,5. Y otra fuerza que tenemos en sentido, sería BC. Y por último tenemos en BF. Serían BF. BF, que tiene una pendiente de la altura sería 4 y 3. Entonces por Pitágoras, sacando la hipotenusa, serían 5. La dirección lo vamos a poner para esta compresión. Entonces, descomponiendo esta fuerza en el eje X y Y, tendríamos lo siguiente. Para el eje Y serían 4 sobre 5 por fuerza en BF. Ahora para esta dirección, 3 sobre 5 por fuerza BF. Y otra vez aplicamos nuestra sumatoria de fuerza y sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, que será en este sentido positivo. Tenemos tres fuerzas, BC 22,5 y tenemos 3/5 BF. Entonces en este caso tendríamos dos variables y se nos va a complicar, prácticamente quedaría en función de una de las fuerzas, ¿no? Entonces primero lo calculamos sumatorio de fuerzas en Y, cosa que ahí solo tenemos una variable y ya tendríamos prácticamente el BF. Entonces sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, en el sentido hacia arriba va a ser positivo. Entonces BF es igual a que va a ser igual, esto va a ser 5, el 5 va a pasar a multiplicar por 5 y el 4 va a dividir. Entonces BF sería, BF es igual a 25 cuartos. Listo, ya tendríamos nuestra fuerza BF. Cuartos, a ver, decimos cuántos son. ¿Qué sería? Es lo mismo decir 6.25. Mejor lo ponemos en decimales.
6,25. Como ya tenemos nuestra fuerza interna BF, ya podemos aplicar nuestro sumatorio de fuerzas en X. Sumatorio de fuerza en X es igual a 0 en sentido X. Entonces, BC va a ser igual a 22,5 menos 3 quintos por BF. BF nos salió 6,25. Entonces, desarrollando eso, BC será igual a 18,75. Que va a ser a tracción también. Entonces ya tenemos nuestra fuerza BC y BF. Entonces vamos poniendo con color rojito BC, que también va a ser a tracción. 18,75 y BF va a ser a compresión. Que es a 6, ¿cuánto salió? 6,25. 6,25. Listo, ahora pasamos a nuestro nodo C. Para nuestro nodo C tenemos una fuerza de 4 kilonewtons, otro que también es atracción, que es la fuerza de C, que era 18,75. Y otra fuerza que sería CD. Y por último tendríamos una fuerza a CF. Con una pendiente de, a ver, en este caso en X es 6 y Y es 4. Y como hipotenusa nos va a dar 2 raíz de 13. 2 raíz de 13. Entonces igual lo descomponemos para el eje X y para el eje Y. Para el eje Y tendríamos 4 sobre 2 raíz de 13 por CF. Y en el eje X tendríamos 6 sobre 2 raíz de 13 por CF. Listo, ya lo tenemos descompuesto nuestra fuerza. Y ahora simplemente tendríamos que aplicar sumatorio de fuerzas en X y sumatorio de fuerzas en Y. Empezamos por la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos que CF va a ser igual a 4 por 2 raíz de 13 sobre 4. Entonces nuestro CF CF será igual, acá se va 2 raíz de 13. Listo, ya lo tenemos nuestra fuerza en el CF y ahora tendríamos que aplicar sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendríamos CD es igual a 18,75 menos 6 sobre 2 raíz de 13 por CF. CF era por 2 raíz de 13. Acá también se simplifica todo esto como este, entonces simplemente nos quedaría CD es igual a 18,75 menos 6 serían 12,75. Y esto también va a ser a compresión. CD es atracción. Entonces ponemos sus respectivas fuerzas. Y esta es atracción. 12,75. Y este va a ser a compresión. No, este en el punto C. En este punto. Que va a ser... nos salió 2 raíz de 13. 2 raíz de 13 en decimales. 7,21. 7,211. Ahora nos faltaría para el nudo D. Nudo D.
Para el nodo D tendríamos otra fuerza en eje Y, que es 3, y una fuerza atracción, que es el CD, 12.75, y otra fuerza que va a ser en sentido positivo en el eje X, va a ser fuerza DE, y otro DF. Vamos a tomarlo como compresión, y va a tener una pendiente de la altura 4, y esto va a ser 9, y como hipotenusa nos va a dar raíz de 97. Listo, descomponemos la fuerza en el eje X y en el eje Y. Tendríamos lo siguiente: 4 sobre raíz de 97 por DF, y en el eje X tendríamos 9 sobre raíz de 97 por DF. Y aplicamos nuestra sumatoria de fuerzas, y sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, sentido hacia arriba es positivo. Entonces, DF, aquí es igual 3 por raíz de 97 sobre 4. Y eso como resultado nos da DF igual a DF nos da 7,387. Ahora aplicamos nuestra sumatoria de fuerza en X igual a 0. Entonces tendríamos DE es igual a 12,75 menos 9 sobre raíz de 97 por DF, que DF ya lo hemos calculado, que es 7,387, y todo eso como resultado nos da DE es igual a 6, redondeando. Listo, ya lo tenemos, nuestras fuerzas axiales para el nodo D. Lo ponemos acá. Esto era atracción. DE nos ha salido 6 y DF nos salió a compresión a 7.38. 7. Ahora el último nos quedaría el nodo E. Nodo E. Tenemos una fuerza en sentido negativo en el eje Y, que es 2. Y tenemos otra fuerza a atracción, que es 6. Y por último tenemos la fuerza EF. Esta era D, este es E. Con una pendiente de 12 en X y 4 en Y, que como hipotenusa nos da 4 raíz de 10. Entonces descomponemos las fuerzas en el eje X y Y. X y Y, este es EF. Entonces en el eje Y tendríamos 4 sobre 4 raíz de 10 por EF. Y en el eje X tendríamos 12 sobre 4 raíz de 10 por EF. Y aplicando sumatoria de momento, sumatoria de fuerzas, mejor dicho, en el eje Y igual a 0, que va a ser EF. EF es igual a 2 por 4 raíz de 10 sobre 4, que nos da como resultado EF igual a, esto será 2 raíz de 10. Y del mismo modo aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En X serían estos, nos falta en X positivo. Sería, ya no tendríamos, ya no necesitamos tampoco, porque EF son los mismos, entonces va a salir lo mismo. Así que estaría de más hacerlo. Entonces ya tenemos todas las fuerzas que queríamos, las fuerzas internas, para hallar nuestra energía potencial de deformación. Por último acá lo ponemos nuestra fuerza que nos salía a compresión.
compresión acá y esta fuerza nos ha salido 2 raíz de 10. Listo. Ya lo tenemos todas nuestras fuerzas axiales en cada tramo, en A, B, B, C, C, D y D, y por último tendríamos en A, F, D, F, C, F, D, F y F. Una vez que tengamos todas nuestras fuerzas axiales, aplicaremos la fórmula que al principio les mostré y simplemente reemplazar los datos con pi. Entonces, para recordar y para que se nos quede la fórmula, lo vamos a hacer de vuelta. Es igual a la sumatoria de n al cuadrado por L sobre AN, 2 veces AE. En donde n al cuadrado era la fuerza axial, L es la longitud, A es el área transversal y E. En este caso no nos da el área transversal, tampoco el módulo de regreso. Entonces es igual a 1 medio, lo factorizamos el 1 medio, lo sacamos. Ahora empezamos de canto. A ver, nos copiamos todo esto. Acá para poder orientarnos. No se puede copiar. Entonces ya tenemos acá nuestras fuerzas internas. Entonces simplemente tendríamos que reemplazar en el fondo. Primero sacamos en el 1 medio. Ya para la primera fuerza que sería 14. Entonces esta A compresión sería menos 14 al cuadrado por la longitud. En este caso es 4. Sobre 2 ya lo hemos factorizado, A por AE. Ahora acá para que no nos confundamos, AE nos dijo que era constante para toda la estructura, entonces también lo podemos factorizar. Acá lo factorizamos y la AE también. Entonces nos quedaría 1 sobre 2 veces AE, que abremos paréntesis o corchete, y acá sería, dijimos, para el 14 primero. Entonces acá simplemente nosotros factorizamos 1 sobre AE, entonces para que, como nos dice la estructura que es constante tanto el área transversal y el módulo de elasticidad, entonces nos quedaría 1 medio por n para la primera fuerza. Para la primera fuerza sería que es 14 a compresión menos 14 al cuadrado por la longitud, que es 4, más, ahora para la segunda fuerza, 22, que es atracción, 22,5 al cuadrado por la longitud, que es 3, más, ahora para el segundo tramo BC, 18,75, que es atracción al cuadrado por 3, más, ahora CD, 12,75 al cuadrado por 3, más para el DE serían 6 al cuadrado por 3. Y ahora nos faltaría el BF, CF, DF y F, más para DF, que sería compresión, menos 6,25 al cuadrado por la distancia, que sería la hipotenusa prácticamente. En el eje X tendríamos 3 y en el eje Y tendríamos 4. Y como hipotenusa tendríamos 5, como la distancia es 5. A ver, vamos a venir acá. Más, ahora para el punto CF, que también está compresión, menos 7,211 al cuadrado por la longitud. La longitud, si se recuerdan, acá arriba hemos hallado del CF. Acá tenemos. Ahí está, CF, que era 2 raíz de 13. 2 raíz de 13. Más para el punto DF, que también está compresión, menos 7. Menos 7,211. No, ese es para el punto DFT. Menos 7,387 al cuadrado por la distancia. DF nos salió raíz de 97.
raíz de 97. Más, por último tendríamos EF, que la fuerza es la compresión menos 2 raíz de 10 al cuadrado por la longitud, que era 4 raíz de 10. 4 raíz de 10 y cerramos paréntesis. Y desarrollando todo eso nos quedaría 1 sobre AE 2783.405. Entonces nuestra respuesta es lo siguiente. $2.783,405 sobre AI. Eso sería nuestra respuesta final para este ejercicio. Bueno, mis amigos, ahí concluye el problema. Ya hemos hallado todo lo que nos pide en este ejercicio. Un resumen general sería que primero hemos hallado las reacciones en todos los puntos, como en el A y F, y posteriormente aplicamos el método de nodos, empezando por el punto o el nodo A, B, C, D, y una vez que hemos tenido todas las fuerzas axiales, hemos reemplazado en la fórmula de energía potencial de deformación, que es lo que nos pedía. Y como resultado hemos tenido 2.783,405 sobre AI. Entonces eso sería todo por hoy día. Hasta la próxima.